Saludos cordiales, estimados estudiantes del quinto semestre de la carrera Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Soy Cristina Velázquez y en esta ocasión hago este video que va a reemplazar a la clase síncrona 1 de la asignatura Prácticas Preprofesionales Docentes de su quinto semestre, ¿no? Como ustedes saben y ya lo he explicado en videos anteriores, que seguramente vieron entre lunes y martes de esta semana. En la modalidad en línea hemos optado por videos y clases pregrabadas para las planificaciones síncronas debido a la contingencia por los cortes de energía eléctrica, ¿no? Entonces, en esta semana, en los sectores donde podría yo grabar las clases, tengo cortes de 6 de la tarde a 24 horas, lo que significa que no voy a poder reunirme de manera síncrona con ustedes. Esperemos que la otra semana el horario me favorezca para poder reunirnos, ¿no? De toda suerte, como saben, esta clase que está programada para llevarla a cabo en una hora, pues vamos a sintetizarla porque la hora es con la interacción de ustedes, sus preguntas, sus ejemplos y demás. Y pues sin esa interacción, por supuesto, se hace un poco más resumida. Vamos a observar el aula virtual. Como les decía, esta es la asignatura. El nombre largo de la, de la asignatura es Diseño y aplicación de modelos curriculares con áreas específicas en escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje. Se llama así y en resumen le decimos prácticas preprofesionales docentes porque es el espacio donde usted va a demostrar en una unidad educativa o una escuelita que tenga educación básica, elemental o media, que usted sabe aplicar estos modelos curriculares que ha aprendido durante el transcurso de su carrera, que sabe interactuar con los escenarios, con los contextos diferentes y con los ambientes de aprendizaje que vayan presentándose en las diferentes, em, en los diferentes espacios, ¿no? Que usted se va a desenvolver, los diferentes escenarios que pueden plantearse tanto con docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades, porque eso es la práctica docente, es ir y poner en escena una clase, una ejecución de actividades, una ayudantía, una observación, una gestión académica, una comunicación efectiva con todos los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Entonces, la idea de esta asignatura es que usted practique, como su nombre lo dice, todo lo que tiene que ver con el rol docente. Esta carrera no es una carrera teórica solamente, sino que el corazón mismo del trabajo docente es el ejercicio profesional con los alumnos, que para llegar a hacerlo bien necesitamos un fundamento teórico anterior, por supuesto, y por eso es que ustedes tienen otras asignaturas que cubren este apartado. Pero la práctica profesional es lo que va a hacer que usted tenga un desempeño correcto, que se maneje con un expertise adecuado para llamarse un profesional de la docencia. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, nosotros tenemos el aula de prácticas preprofesionales, que es la que están viendo en pantalla, y esta aula ustedes ya la han manejado semestres anteriores, porque ya en quinto semestre han hecho algunas horas de práctica profesional, entonces la conocen, ¿no? Es un aula en donde tenemos la presentación, vamos a encontrar el cronograma de actividades de las prácticas docentes, perdón, estoy me parece que en el mes 1. Tenemos la pestaña presentación, en donde tenemos aquí el inicio, ¿sí? Y aquí vamos a observar una introducción en donde está una bienvenida por parte de las autoridades, una bienvenida por parte de su profesora, en este caso yo, las netiquetas que tenemos en todas las aulas, el foro Pregúntale al tutor para que usted pueda comunicarse conmigo de manera pública si es que quiere hacerme una pregunta o hacer o pedirme una sugerencia en determinado caso de la práctica docente que usted observe durante su actividad, ¿no? Tenemos el código de ética de la UCE para que usted recuerde cómo debe manejarse en todos los aspectos relacionados con su carrera universitaria y también con su accionar docente, porque en el momento en que usted ingresa a la carrera de formación docente, usted ya debe
comportarse como un profesional de la docencia, ¿no? Ya no hay espacio para decir, por ejemplo, Juanito, Pepita, es docente en formación, pero sigue comportándose de esta manera como no es de un profesional. No, no hay cabida para eso en la carrera docencia, ¿sí? Aquí todos los que ejercemos el rol de profesores tenemos que manejarnos con un código de ética que, por supuesto, va alineado al código de ética de nuestra alma mater, que es la Universidad Central. Entonces, recomendaciones iniciales, descargarse el código de ética de la UCE y revisarlo por si algo de lo que está ahí no les ha quedado claro las veces anteriores que han observado o no, o ustedes no lo recuerdan o quizá no lo han revisado nunca, es el momento para hacerlo. ¿De acuerdo? Tenemos también la pestaña cronograma en donde van a encontrar el cronograma de práctica docente y el cronograma de videoconferencias. Entonces, en cuanto al cronograma de práctica docente, voy a compartir pantalla. En cuanto al cronograma de práctica docente, tenemos aquí para esta semana cero, que es la que está transcurriendo en este momento, aproximadamente del 21 al 25 de octubre, es el tiempo en el que usted ya debería, o si no lo ha hecho, tiene mañana y el viernes para hacerlo, contactar con la institución educativa donde usted va a realizar las prácticas y socializar con todo el personal necesario que va a hacer usted de prácticas, ¿no? Es necesario que usted lleve los documentos que ya conoce, que coordinación ya les enviará y que por favor ya tenga una institución donde va a realizar las prácticas. Si no lo ha hecho hasta ahora, usted sabe que empieza el semestre y que necesita sus prácticas, es momento jueves y viernes para solucionar este apartado. Luego empezamos en la semana del 28 al 31 de octubre, la semana 1. En esta semana, usted lo que tiene que hacer es entrevistarse con el vicerrector o vicerrectora o con el delegado de la institución sobre el proceso de planificación curricular practicado en la institución educativa. Es decir, usted va a ir donde el vicerrector o el encargado y decir, este semestre voy a hacer prácticas y mi objetivo es conocer sobre la planificación, mi objetivo es observar cómo se desempeñan los docentes, mi objetivo es ver cómo hacen los recursos, mi objetivo es aportar con lo que estoy aprendiendo en cuanto a la elaboración de recursos, en cuanto a la planificación, en cuanto a la evaluación y va a solicitar que le dejen ver un modelo de planificación. Esto puede hacerlo con el vicerrector o cuando enseguida le asignen un profesor, que por favor le deje observar cómo planifican, cómo hacen los recursos, cómo llevan la clase, ¿no? Entonces usted debe hacer esta entrevista, debe entrevistarse, ¿no? Y va a eh, deducir los niveles de concreción y características de la meso y microplanificación. Eso significa observar la planificación institucional y observar la planificación de aula para ver cómo los docentes de aula de segundo a séptimo están llevando a cabo las clases. ¿Sí? Usted va a tener que para esto hacer un informe descriptivo de los documentos institucionales y esto le va a llevar aproximadamente 8 horas presenciales de práctica. Ojo, las 8 horas usted las declara en cuanto a su práctica profesional, pero por ejemplo, si es que usted no se acuerda, le dicen estamos practicando el modelo DUA y usted no sabe de qué se trata el modelo DUA y usted tiene que autocapacitarse en modelo DUA porque el Ministerio de Educación sacó una resolución que este año escolar todos los profesores practican modelo DUA, entonces le toca autocapacitarse. Eso no entra en sus horas de práctica profesional, ¿sí? Eso entra en su propio rango de formación que tiene que hacer y que tenemos que hacer todos los profesores a nivel nacional. Entonces, para que no estemos contando cada minuto que yo abro la computadora, ya me cuento un minuto, no. Las horas que cuentan de su práctica profesional son las aproximadas que se ponen aquí para que usted haya llegado al objetivo que es conocer y manejar los documentos institucionales, planificación meso y planificación micro. Pero si para eso usted tuvo que hacer una solicitud, tuvo que tener una reunión, otra reunión, tuvo que revisar unos tutoriales para ver de qué se tratan esas planificaciones, eso no lo vamos a poner aquí porque es parte del accionar docente. Sí, los profesores trabajamos 6 horas en aula, 2 horas en casa
capacitándonos, haciendo recursos, evaluando y demás. Y adicional a eso, si yo como maestra veo que saca algo nuevo el Ministerio de Educación y me toca autocapacitarme, lo hago fuera de mi jornada laboral porque es parte de mi formación, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos, tenemos que dejar ese rango y esa mentalidad abierta y proactiva de que si algo no sé, me voy a autocapacitar, pero no entra dentro de mis horas que estoy haciendo como prácticas presenciales. ¿Ok? Eso en cuanto al cronograma. Por supuesto, aquí usted tiene las demás semanas, pero no vamos a ingresar a eso todavía porque estamos viendo solo hasta la semana del 28 al 31 de octubre. Estamos revisando el aula virtual, pero ya le dejo eh, como inquietud esto para que usted lo pueda observar, ¿sí? Vamos a continuar entonces en el aula virtual. Nosotros tenemos el, ay, permítame un ratito, me salí del aula virtual. En el aula virtual nosotros tenemos también el cronograma de videoconferencias, ¿sí? Y aquí está que vamos a tener todos los días miércoles de 9 a 10 de la noche, ¿sí? Tenemos esa hora de prácticas que en general van a llevarse a cabo no para volver a revisar el cronograma ni volver a revisar el aula, sino para que ustedes me vayan contando las experiencias de clase de esa semana. Esta semana, profe, yo vi que esta profesora implementó esta nueva metodología y vamos a ir compartiendo esas experiencias con todos para que usted se dé cuenta de cómo en otras instituciones y otros profesores hacen similares cosas o diferentes cosas a las que usted está observando, ¿sí? Porque hay que tener algo claro. A usted le pueden dar un profesor para que haga las prácticas, que puede ser un maestro excelente y muy motivador, y usted tiene que aprender todo de ese profesor al que le asigne, pero también puede quizá tener o estar asignado a otro tipo de profesor que quizá hace las cosas distinto, entonces usted tiene que ser muy crítico en lo que aprende y en lo que no aprende de la gente con la que va a hacer las prácticas, ¿ok? Entonces, eso lo vamos a conversar en todas las jornadas síncronas que vamos a tener los días miércoles de 9 a 10 de la noche, ¿sí? Tenemos también aquí el sistema de prácticas preprofesionales y aquí está cómo usted va a hacer el oficio institucional de inicio de prácticas, tiene los lineamientos específicos para las prácticas educativas, tiene la matriz de prácticas de las unidades educativas municipales de educación básica, ¿sí? Y tenemos también algunos recursos complementarios como la ficha de datos del estudiante, registro de aprobación de asistencia, informe descriptivo de documentos institucionales, anexo 4, anexo 5, ficha de observación de jornada diaria, anexo 5, ficha de descripción de tareas semanales, anexo 6, instrumentos de evaluación final y anexo 7, matriz de evaluación semestral. Entonces aquí nosotros tenemos como profe voy a llenar todos esos anexos, pues voy a abrir los lineamientos específicos de la carrera de educación básica y los lineamientos específicos para cada nivel. Si bien es cierto, usted ya tiene una experiencia en la ejecución de las prácticas preprofesionales docentes en cuanto a los semestres anteriores, usted tiene unos lineamientos específicos para el quinto semestre. ¿Sí? El quinto semestre del ciclo octubre-febrero del 2025. Entonces, usted debe cumplir 80 horas académicas de práctica, nada de que es que me autocapacité viendo un YouTube de 1 hora, ya descuento 1 hora. No, no, no. 80 horas académicas de prácticas, ¿ok? Entonces, tenemos que leer este documento de 15 hojas en donde nos indican todo lo que conlleva la práctica profesional docente del quinto semestre. Tenemos la caracterización del nivel de prácticas, en donde aquí vamos a leer de qué se trata estas prácticas en el quinto semestre, cuáles son los objetivos, es decir, a dónde apuntamos al hacer estas prácticas, qué resultados de aprendizaje esperamos, es decir, que cuando usted termine el quinto semestre, usted sepa diseñar, ejecutar, evaluar procesos educativos, diseñar, ejecutar procesos educativos que promuevan la inclusión, el desarrollo de la comunidad, desarrollar programas y propuestas de aprendizaje en base al conocimiento disciplinar y también al interdisciplinar, ¿no? Entonces usted debe saber qué es lo que va a terminar haciendo muy bien al desarrollar las prácticas en el quinto semestre.
También tenemos algunas actividades que usted debe hacer en el proceso de prácticas. Entonces, usted debe leer muy bien esto, pero aquí, en resumen, le indico que usted debe practicar, participar en las actividades de la jornada diaria, es decir, pedirle de favor al profesor que esté a cargo de su práctica que le deje dar espacios, partes de una clase, quizá la motivación, quizá el recoger de los estudiantes la experiencia previa, quizá la construcción del aprendizaje, quizá la evaluación, quizá todo, ¿sí? Entonces usted debe aprovechar cada momento evitando estar de manera pasiva en el aula. Usted tiene que ser participativo, ¿sí? También participar en las actividades organizadas y ejecutadas por el docente orientador, interactuar siempre con respeto ante los miembros de la comunidad educativa. Qué bueno si, por ejemplo, el profesor que usted está a cargo le dice, Andrea, por ejemplo, me disculpa si hay alguna Andrea que utilice su nombre como ejemplo. Andrea, el día jueves voy a tener atención para padres de 6 a 7 de la noche y me interesa que observe cómo yo interactúo con los padres de familia en la atención a padres. Entonces, usted tiene que aprovechar, ese es un momento riquísimo que le va a llevar a que cuando usted tenga que hacer su propia atención a padres se desempeñe de una manera profesional en esta interacción. Y si el profesor que está haciendo prácticas no le dice, usted es el que está buscando aprender y le va a decir, profe, disculpe, yo sé que estoy haciendo prácticas y quisiera saber si usted me puede llevar o si yo le puedo acompañar al momento de atención a padres porque necesito observar esta interacción. Por ejemplo, ¿no? Esto de la atención a padres es solamente un ejemplo, pero los profesores en ejercicio de docencia tenemos jornadas de simulacros, de comisiones, de capacitaciones, de clases, de sentarse a planificar, entonces y usted debe pedir que por favor le hagan partícipe de estas actividades para que usted aprenda esta interacción, ¿no? También proponer y planificar por área y proyecto interdisciplinar con la garantía de la aplicabilidad en el aula. Es decir, que aquí usted ya debe sentarse a planificar con el profesor asignado o el profesor asignado le puede decir, Andrea, por favor, tráigame una planificación de un proyecto interdisciplinar para poder revisar y ver si lo aplicamos aquí en el aula. Entonces, Andrea tendrá que poner en práctica todo lo aprendido, que ya es la planificación. Y por supuesto, también tiene que organizar su propio portafolio digital para poder evidenciar que ha realizado las prácticas, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos el cronograma, que es el que ya vimos anteriormente, y tiene que leer detenidamente cada semana para que sepa el ciclo y el orden en el que van a hacer las cosas, pero si quiere irlo haciendo semana a semana, está bien si usted tiene una buena organización del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a presentar el portafolio? El portafolio final se debe presentar en digital, en formato PDF y debe tener la siguiente organización y usted va a mirar cómo deben ir en orden los anexos. Pero ojo, no significa que vamos a esperar hasta el final del semestre para que usted presente todos los anexos. No funciona así. En la plataforma, luego de esta semana, usted ya va a encontrar espacios de entrega de los anexos individuales para yo poder registrar semanalmente que usted está haciendo su trabajo, ¿sí? Porque no podemos al final simplemente dedicarnos solo a llenar los anexos, ¿sí? Y por favor, también tenemos aquí algunas fuentes de consulta que son importantísimas para que usted tenga claro qué documentos debe manejar todo docente. Y usted me puede decir, pero profe, todo eso tengo que ver. Sí, usted va a ser un profesional de la docencia y en ejercicio todos los profesores tenemos a la mano siempre el currículo de los niveles obligatorios de educación general básica, ya de matemática, lenguas sociales naturales y educación cultural y artística. Usted debe manejar los cinco, ¿sí? Entonces debe tenerlos descargados y a mano el instructivo para elaborar la planificación curricular anual y la microplanificación del Sistema Nacional de Educación, debe tenerlo a mano. El instructivo para la elaboración de proyectos interdisciplinarios debe tenerlo a mano. Esto lo encuentra usted en la página del Ministerio de Educación, profe, ¿por qué no nos pone en plataforma? Puede ser, como también puede ser que no, porque usted como profesor debe saber dónde encontrar estos documentos. Además, le pido por favor
revisar y con los profesores asignados a sus prácticas instruirse sobre los nuevos acuerdos ministeriales para la planificación. Porque, como le mencionaba, para este año escolar, las planificaciones deben hacerse con el DUA en todos los subniveles. Entonces es importante que usted sepa qué acuerdo, y eso les en la próxima clase síncrona les tomo de lección oral, qué acuerdo ministerial o en qué documento oficial se manda a los docentes de educación básica de ciclo Sierra, no sé si en Costa ya, averiguarlo por favor, realicen esta planificación con el DUA, ¿sí? Además de que cuando usted esté visitando la página del Ministerio de Educación para revisar todo esto, por favor también le pido que revise qué otros documentos de interés usted puede encontrar, ¿ok? Entonces, para que sepa cómo funciona esto del sistema de prácticas, debe leer todo ese documento. Aquí en Docente Tutor, como ya le mencioné en el video de aprendizaje de la lengua, usted va a tener mi hoja de vida resumida y mi hoja de vida ampliada para que pueda conocer la trayectoria de quien está en esta ocasión al frente de su proceso de prácticas preprofesionales docentes y que bueno, en función de la experiencia y la trayectoria, usted pueda aprovechar mi currículo para hacerme las preguntas pertinentes para que su práctica profesional sea lo más productiva posible. Usted debe acordarse que estas horas de práctica son el eje alrededor del cual va a girar toda su vida profesional. Si usted aprende muy bien en este momento a dar clases, a planificar, a interactuar con los miembros de la comunidad, a desenvolverse como un docente, pues le va a ir muy bien en el desempeño profesional, ¿no? Entonces, luego tenemos aquí el mes 1 y solo vamos a observar la semana 1, en donde aquí usted va a tener como recursos, por ejemplo, el anexo 3, va a tener como actividades esta videoconferencia y aquí va a estar el enlace de esta grabación, va a tener la videoconferencia de la semana 2, el enlace y va a tener el espacio para que entregue la tarea 1, que en este caso es la entrevista al vicerrector o al delegado, ¿no? Entonces aquí están las especificaciones y aquí está cómo usted debe elaborar el anexo 3 en este caso y entregarlo dentro de las fechas correspondientes. Esto significa hasta el domingo 3 de noviembre. Profe, el sábado, el viernes es 1 de noviembre y es feriado, entonces haga antes del viernes. ¿Sí? Usted tiene desde esta que es la semana 0 hasta la siguiente que es la semana 1 para culminar esta actividad. Le pido, por favor, como le indicaba en otros videos, ser bastante proactivo respecto a los cortes de energía eléctrica. Si es que la fecha está hasta el domingo 3 de noviembre a las 23:59 y a usted se le va la luz el domingo 3 de noviembre a las 23 horas, no es una justificación decir, profes, que se fue la luz, por eso no entregué. Usted debe hacerlo con tiempo y de manera proactiva porque sabe la crisis energética que estamos pasando y porque gracias a Dios por lo menos nos colocan en la planificación de los cortes eléctricos. Entonces hay que ser bastante proactivos, bastante abiertos, hay que ser recursivos, ¿sí? Por ejemplo, este video lo estoy grabando 8 de la mañana, un video que tuve de la clase de sistematización con noveno semestre, lo grabé a las 3 de la mañana porque era la hora en la que tenía energía eléctrica. Luego se fue de 4 de la mañana a 6, perdón, a 8, y ahorita que regresó a la luz estoy grabando esta preclase, ¿no? Entonces, chicos, con esto y con esta apertura, quiero por favor motivarles a que ustedes hagan un excelente trabajo durante la práctica preprofesional docente. No restarle importancia a estas horas, porque de hecho, desde mi experiencia y desde este enfoque de profesora que está en territorio todos los días, con territorio me refiero a que soy, además de profesora de la Universidad Central en la modalidad en línea, soy profesora de educación básica en una unidad educativa de Quito. Y este año escolar estoy con el 7.º año de educación básica y tengo una experiencia profesional con niños de educación básica de alrededor de 20 años aproximadamente. Y es importante que usted aproveche eso, ¿no? Que me diga, profe, en el aula pasó esto,
la maestra actuó así, ¿cómo debió actuar? Porque siento que no está bien la manera, o profe, aquí así actuó y me pareció espectacular, ¿qué le parece? Y contarles a los compañeros esas experiencias porque así se aprende observando, se aprende escuchando y se aprende haciendo, ¿sí? Así que dicho esto y motivándoles a siempre estar atentos y agradeciéndoles también porque las personas que nos atrevemos a ser profesores en estos tiempos tan complicados para nuestro país, somos en realidad unos héroes ante la sociedad, porque si hacemos bien nuestro trabajo, vamos a poder sacar poquito a poquito de esta crisis social, de valores, de seguridad en la que nos vemos envueltos justamente por nuestro contexto, ¿no? Entonces, por favor, hacer las cosas bien, siempre estar animado, siempre estar con una sonrisa. El profesor lo que es, siempre es una persona que invita, que motiva, que saca a las personas adelante, ¿sí? Muchas veces tenemos que aguantar, que ser un paraguas que protege al resto, a nuestra familia, a nuestros estudiantes de todas las cosas del medio, porque quizá nuestros alumnos el único lugar seguro que tienen es nuestra aula de clase y quizá para nuestros alumnos el único buen ejemplo que existe en su contexto seamos nosotros. Para los alumnos que tienen una familia espectacular, qué bueno. Para los alumnos que tienen un lugar seguro en su casa también, qué bueno, pero no es la realidad de todos los niños ecuatorianos. Entonces, usted como profesor debe brindar en el aula ese lugar seguro y ser usted como profesor un buen ejemplo a seguir para todos aquellos niños que no tienen otro ejemplo. ¿Sí? Así que muchas gracias por escuchar. Les veo, ojalá con la bendición de Dios y la empresa eléctrica tenga luz el próximo miércoles para verles de manera síncrona. Si no, igual les dejaré la clase pregrabada con las instrucciones. Cualquier novedad, por favor, a través de sus presidentes de representantes estudiantiles, me la hacen saber por WhatsApp si es urgente y cosas particulares a través del correo electrónico. Un abracito y hasta pronto.